Vamos entonces a leer, hermanos, en Segunda Tesalonicenses 1:4. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Seguimos con el tema de la gran tribulación, pero no es un tema que podamos tocar así directamente, sino que tenemos que entender primero nuestro estar en el mundo. ¿Cómo estamos nosotros aquí y cómo asumimos nosotros la vida y cómo son los sufrimientos que a nosotros nos llegan para que a partir de ello nos demos cuenta por qué nosotros pasamos por tribulación y el mundo pasará por una gran tribulación? Hemos dicho hasta ahora que la iglesia de Tesalónica participaba de la fe. Y luego hemos dicho que participaba también del amor y estaba creciendo, tanto en amor como en fe. Ahora entonces vamos a mirar Segunda Tesalonicenses 1:4, porque también tenían una paciencia. Aquí se unen entonces tres virtudes importantes, una tripleta: fe, amor y paciencia. Segunda Tesalonicenses 1:4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vamos a hablar de esa última parte entonces, de la paciencia como un elemento importante para asumir la persecución. Recordemos que la iglesia de Tesalónica estaba pasando por una tribulación y que le era necesaria la paciencia. Vamos a mirar este tema que creo que es muy, muy importante para la vida de la iglesia. Y conectemos esa tripleta que ya hemos tenido y que hemos anunciado acá según la carta a Tesalonicenses. Hermanos, quien cree, ama, y quien ama, soporta. Otra vez, quien cree, ama, y quien ama, soporta. El término paciencia en el griego es hupone, la hupone, y esta se entiende como paciencia o resistencia. Cuando se habla aquí de la paciencia, se puede entender también como resistencia. Y en el Nuevo Testamento es muy frecuente encontrar la paciencia, especialmente en los ambientes de tribulación. Allí donde la iglesia sufre, allí donde la iglesia es perseguida, allí donde la iglesia es ignorada, entonces el Nuevo Testamento nos dice que hay que tener paciencia. Por ejemplo, Romanos 5:3 nos va a hablar de esto tan importante. Y la paciencia viene a ser un fruto de la prueba que se hace por la fe o en la fe. Esto sería, ser paciente es soportar, es mantenerse fiel a Cristo sin intentar mal contra aquellos que lo hacen o que nos infligen mal. Así que quien es paciente, soporta. En otras palabras, ser paciente es una expresión de amor. Ojo con esto, porque estamos conectando las tres virtudes que hay aquí. Ser paciente es una expresión de la fe, pero también del amor. Por ejemplo, Apocalipsis 13:10 dice: si alguno lleva en cautividad, irá en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y escuchen esta última frase: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Note cómo fe y paciencia se conectan entonces en el versículo 10 de Apocalipsis 13. La paciencia es fe en la justicia de Dios, porque aquí la iglesia de
de Apocalipsis es una iglesia perseguida, maltratada, asesinada incluso. Y usted sabe lo duro que es ver cómo golpean a nuestros hermanos. Así que el Señor dice que el que lleva en cautividad irá en cautividad, que el que mata a espada será muerto, porque uno lo que siembra, eso recoge. Pero mientras eso ocurre, se debe desarrollar la paciencia y la fe de los santos, porque la paciencia es fe en la justicia de Dios. Escuchen esto, es creer que Dios tomará venganza de sus enemigos y de los enemigos de la iglesia. Pero antes de que Dios traiga la venganza, porque el Señor ha dicho, no os venguéis, hijitos míos, dejad lugar a la ira de Dios. Es decir, que antes que venga la venganza de Dios, Dios quiere salvar a aquellos que nos persiguen o nos maltratan. Recordemos que Dios es amor y lo último que Dios quiere es condenar al pecador, al impiadoso. Dios no lo quiere condenar, Dios lo quiere salvar. Y por eso antes que llegue la venganza de Dios, el día de la venganza del Dios nuestro, Dios llega con su amor, Dios llega con su bondad. Y claro, eso hace que Dios espere que ese hombre entienda, como es el caso de Pablo, ¿no? Que era un perseguidor de la iglesia, pero que a la medida que la iglesia iba sufriendo por la persecución de Pablo, el Señor le iba teniendo paciencia a Pablo para rescatarlo para su gloria. Y ese no es solo el caso de Pablo. Entre los que estamos aquí que hoy debieran de testificar por este chat, pudieran decir que en alguna ocasión fueron perseguidores de la iglesia, fueron maltratadores de ella, pero como Dios se quedó ahí esperando, extendiéndole su amor, su bondad, hasta que entendió usted el camino de la salvación. Pero mientras eso ocurre, ¿qué pasa con el hermano que soporta esa persecución, ese maltrato? Él es perseguido, a él se le causa sufrimiento y el Señor le dice, le es necesario desarrollar la paciencia. Vamos a leer Romanos 5:3 al 5. Mire lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Escuchan? La tribulación produce paciencia o hace que desarrollemos la paciencia. Y escuche, y la paciencia prueba. No prueba en el sentido de que soy probado, sino prueba en el sentido de que hay una prueba, como en un tribunal. ¿Cuáles son las pruebas? Así es que debemos entender el término aquí, que la paciencia produce prueba. Claro, porque muestra que el creyente sigue fiel a pesar del sufrimiento. Se vuelve una prueba ante el juicio final, ante el juicio que vendrá sobre los pecadores, porque han soportado en medio de la situación difícil. Y dice, y la prueba, al ser una prueba de fidelidad, entonces sale la esperanza. La esperanza no va a avergonzar. O sea que el cristiano queda en medio de la tribulación al haber iniciado con su paciencia y al convertirse en una prueba de fidelidad, queda viviendo en la esperanza de que el Señor hará algo. Y dice el texto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerden que amor es fidelidad. ¿Qué estamos viendo aquí entonces en este texto? Que la tribulación hace crecer la fe. En los momentos difíciles de nuestra vida no debería menguar nuestra fe, sino que ella debería crecer. ¿Y cómo sabemos que tenemos fe en la tribulación o en los momentos de tribulación? Porque surge la paciencia.
porque el creyente se vuelve paciente. Y esa paciencia es la evidencia, es el fruto que tenemos fe en Cristo, que no seguimos a Cristo porque nos da esto o nos da aquello, sino que seguimos a Cristo porque ha sido nuestro Salvador, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho nuevas criaturas para la gloria de su nombre. Y por eso lo seguimos. No lo seguimos simplemente porque queremos que Él nos cuadre la vida aquí en la tierra, porque si llega la persecución, ¿qué vamos a hacer? De la iglesia de Hebreos se dice que los bienes, el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo. Y se habla de los maltratados en Apocalipsis, de los decapitados, incluso de personas que han pasado por el dolor. Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado, se dice que con la cabeza hacia abajo, porque no quiso ser sacrificado de la misma manera que su Salvador. Y tenemos entonces a otros como a Santiago, que también fue decapitado, y otros que fueron apedreados. Hebreos habla de personas, tanto en el Antiguo Testamento aún como en el Nuevo, aserrados. Y tenemos una historia de la iglesia tremenda, donde la iglesia ha sufrido cosas muy terribles, cosas muy terribles. Y aquí se ha requerido de que se pruebe que nuestra fe no es cuento, que nuestro amor hacia Dios y hacia el mundo tampoco lo es, sino que tenemos una fe genuina que produce esperanza. Y como dice Pablo, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que experimenta entonces el creyente en medio de la tribulación? Experimenta el amor de Dios, como lo ha dicho Pablo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y note cómo esta frase de Pablo está contigua ahí enseguida de la tribulación. La paciencia entonces se sustenta en las promesas futuras de lo que Dios hará, porque la juponé, o lo que llamamos paciencia, no es una resistencia estática. Aquí me gustaría que pusieran mucha atención para que entendieran esta parte de la paciencia, porque estamos hablando de que la paciencia mira hacia el futuro y dice, hay un Dios grande y poderoso que obrará, que se manifestará, que vendrá en las nubes con poder, que resucitará a los muertos en Cristo. Es lo que Pablo ha dicho en Tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 4 y el verso 16. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Es decir, que la paciencia da a luz la esperanza, porque hay unas promesas futuras de salvación para el pueblo de Dios. Y aquí, paciencia no es quedarme resistiendo estáticamente allí como que aquí aguantando, aquí esperando, pero estático. No, no, no. La paciencia cristiana es otra cosa. Es un avance, como lo dijo Pablo a la iglesia de Filipos, cuando escribe la carta a los filipenses, que Pablo dice que él prosigue al blanco, al glorioso llamamiento, pero él está en la cárcel, está sufriendo el dolor de estar encarcelado por amor a Cristo. Pero sin embargo, estando allí en la cárcel, Pablo dice, prosigo al blanco. ¿Cómo es eso? Eso nos va dando claridad de que la resistencia que nos trae la paciencia no es estática, sino que avanza sobrellevando la carga de sufrimiento, de dolor que hay, porque hay un glorioso llamamiento, según Filipenses 3:14. Es decir, que la paciencia
es afrontar la adversidad con la esperanza de llegar a la gloria. Voy a repetir esto. La paciencia es afrontar la adversidad. En el cristiano estamos hablando con la esperanza de llegar a la gloria. Qué bonito, ¿verdad? Por eso no es estático, no es que resisto, hay un dolor por resistirlo, no. Los decapitados de el capítulo 6 de Apocalipsis preguntan, dicen que los decapitados que están en el altar de Dios y preguntan, ¿hasta cuándo, Señor, tendremos que aguantar esto? ¿Hasta cuándo esperaremos que juzgues a los moradores de la tierra? Y se les da unas vestiduras blancas, símbolo de paz, símbolo de tranquilidad, símbolo de reinado también, de la gloria de Dios moviéndose, y se les dice algo: esperen por un poco de tiempo. Esa es una manera en Apocalipsis de decirnos la importancia de en la prueba seguir esperando en el Dios que tiene el control, que es Señor de los cielos y de la tierra, que es el santo, que es el justo, que sabe lo que va a hacer y que a nosotros nos compete esperar en él. Esperamos la gloria de Dios, la esperanza bienaventurada. Por eso Hebreos 12, 1 al 2 nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Note usted que la paciencia no es estática, es con la que debemos correr. Corramos con paciencia. No se quede quieto, siga avanzando a la meta gloriosa, siga avanzando hacia lo que le espera en el futuro glorioso que la iglesia tiene en Cristo Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que decir aquí en este momento que los cristianos pueden ser sometidos a persecución en el trabajo, en el vecindario donde están, en la misma familia. Usted puede tener personas que, perdonen, yo digo la expresión así, que se la montaron. Personas que se volvieron un sirirí para usted y que están allí tratando de angustiarlo, y usted de pronto quisiera renunciar, tal vez coger el machete y comenzar también a perseguirlos, pero el Señor le dice: téngales paciencia, que yo también les estoy teniendo paciencia. No es que me quiero ganar unos de ellos también para mi gloria. Y el Señor le dijo algo a Pablo, le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, diciéndole: vas a probar lo que es haber perseguido a mi iglesia. Y Pablo tiene que pasar por cosas terribles, porque estos que te persiguen ahora, si llegan a Cristo, luego tendrán que probar también alguna persecución por haber hecho esto con la iglesia. Pero es el justo juicio de Dios, y de eso vamos a hablar entonces luego. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que completa nuestra fe, el que completa nuestro esperar, el que completa nuestro avanzar en medio de la dificultad. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Notan a nuestro Dios, a nuestro Jesús, aquí en una cruz, siendo paciente. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener Cristo en la cruz? Porque allí hasta el ladrón que había enseguida lo injuriaba, la gente que pasaba meneaba la cabeza y se burlaba de él, y otros hasta le gritaban: sálvate y sálvanos, mentiroso, prácticamente. Era lo que le decían, lo menospreciaban. Pero en este contexto de cruz aparece el escritor para decir: corramos con paciencia la carrera que tenemos
por delante. Es decir, que no es quedarnos allí preguntándonos por qué tengo que sufrir y por qué tanto dolor y por qué este sufrimiento. Dios es que se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado. Usted es el que no se puede olvidar de Él y saber que debe seguir avanzando porque hay una meta, hay un glorioso llamamiento que todos debemos avanzar hasta llegar hasta allí. ¿Dónde terminó Cristo? Terminó sentado a la diestra de Dios en las alturas, como el Dios eterno y poderoso, moviéndose con autoridad y estando pendiente que sus hijitos, que también tienen que pasar por esa situación, lleguen también a la meta. No creamos esto de que la iglesia no ha de pasar por sufrimientos y dolores. No, la iglesia debe estar consciente, y la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de ese primer siglo, sí que lo supo, sí que se mantuvo firme allí, avanzando en medio de todo el odio que tenía que recibir de aquellos que no conocían a Cristo Jesús. ¿Cómo estamos hasta ahí, hermanos? Porque es importante que entendamos que la iglesia de Tesalónica, Pablo le estaba contando a las demás iglesias por donde Pablo iba, les decía que esta iglesia tenía una paciencia y una fe y un amor especial, que lo estaban manifestando en medio de su persecución. Qué bueno que haya una iglesia en Tesalónica que haya sufrido como sufrió y que Pablo haya escrito sobre ese escenario para que hoy la iglesia del siglo XXI entienda que las pruebas, que las dificultades, que las situaciones que está pasando, hay hermanos que les ha tocado dejar el empleo por amor a Cristo. Hay hermanos que no se han podido emplear porque les dijeron, no, pues aquí es de 7 a 7 y de 6 a 6. A veces hasta 12 horas. Y no puedo porque yo le sirvo al Señor, yo hago esto en la iglesia y no puedo. Y están orando al Señor y todavía no han recibido ese empleo que requieren. Y sin embargo están probando que aman al Señor y están pasando por algunas necesidades, pero lo hacen por amor a Cristo Jesús. No es por pereza, no, es por amor a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando la iglesia está creciendo en la fe, viviendo en el amor y soportando con paciencia la prueba, se ha convertido en una evidencia de que los salvos no solo es que hayan sido salvos y ya, que el Señor los rescató y los hizo unos privilegiados, pero que el mundo no. Los ha dejado en medio del mundo, a nosotros nos ha dejado en medio del mundo, pasando por dificultades. Imagínense Pablo haber sido decapitado, Pedro haber sido crucificado, Santiago haber sido decapitado y otros más. Se cree que algunos los cogieron los amarraron de las extremidades superiores e inferiores a caballos y luego soltaron los caballos que alaran de un lado del otro, los desmembraron. Se cree que al apóstol Juan lo quisieron meter en una tina llena de alquitrán, hirviendo, para que eso lo consumiera. Solo que la tradición dice que al caer allí, ese alquitrán se cristalizó, porque el Señor tenía un plan con él, pero los apóstoles mismos fueron dañados, como su Jesús, y como nosotros en algún momento dado podemos estar cerca a una persecución. Crean que se están levantando nubes y cosas extrañas de leyes y de asuntos que pueden llevar la iglesia a una tribulación, a un sufrimiento, a un dolor. ¿Y qué vamos a hacer en medio de todo ello? ¿Nos vamos a quedar? No nos vamos a quedar, porque en medio del
momento difícil. Y yo felicito a todos los hermanos que en medio de la pandemia y en medio de esa situación tan desastrosa que vivimos, no nos fuimos de la iglesia. Aquí nos quedamos esperando. Qué bueno lo del hermano Jairo y todo este ministerio que hay aquí, que en medio de esa pandemia empezaron a predicar y a predicar. Él hablaba de 4 años, porque desde el 2020 se comenzó a anunciar este evangelio y a dar aliento y a dar aliento y a dar fuerza. Y es lo que mi hermano Jairo y todos los demás que participan aquí hacen, ese trabajo diariamente, alentar a una iglesia, llegarle a cualquier parte y decirle: no nos vamos a detener, ni coronavirus, ni la siguiente pandemia, ni la persecución que se pueda venir, ni nada de esto nos podrá separar del amor de Dios. Vamos a permanecer fieles al Señor hasta que Él venga o hasta que nos vayamos a la tumba, pero no vamos a retroceder, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Así que esto es lo que tiene que ver con esas 3 cualidades. Ahora entremos a hablar a otro tema que hoy lo voy a comenzar y en 8 días, siendo la voluntad del Señor, lo continuaré. Voy a comenzar a hablar del juicio de Dios. Y vamos a mirar cómo nosotros estamos involucrados en ese juicio de alguna manera. Tome papel y lápiz, hermano, porque esto hay que ir apuntando. Bueno, gracias a Dios esto también queda por aquí en esta red para que lo podamos luego escuchar nuevamente. Pero es bueno ir tomando noticas por allí. Por acá les tengo el lápiz, ¿no? Siempre que uno va a estudiar la palabra necesita un lápiz para ir subrayando, para ir apuntando noticas y para luego recordarlas o incluso ampliarlas con la palabra. Haga usted sus propios estudios también, pero con mucho temor y también con reglas de interpretación. No ir acomodando por ahí cualquier cosa a los textos, no. Hablemos del juicio de Dios. En medio de la persecución, puede parecer que la iglesia, o le puede parecer a la iglesia injusto lo que le pasa. Pero yo, ¿por qué sufro esto? Incluso a veces el enemigo nos desafía por medio de gente y nos dice: ¿y usted no es que evangélico? ¿Y usted por qué está pasando por eso? ¿Y usted por qué? No, usted está arruinado. Dios no está con usted. La gente nos desafía. Y puede ser que uno, sin que nadie lo desafíe, también lo pregunte: ¿qué es lo que pasa? Hermanos, el Espíritu habla a la iglesia para explicarle que las persecuciones y las tribulaciones tienen un propósito. Usted no es perseguido, usted no se le causa dolor ni sufrimiento porque sí, o porque Dios simplemente quiera. No, lo menos que quiere Dios es eso, pero Dios lo permite porque tiene un propósito. Empecemos con Cristo. Cristo ha tenido que pasar por la tribulación, por la aflicción, como la llamó él, para hacer juicio a este mundo. Es decir, que con la muerte de Cristo se ha dado inicio a un tiempo de tribulación que se extenderá hasta el día que Cristo regrese por la iglesia. Solo que nosotros no lo llamamos tribulación para no confundirlo con la gran tribulación, sino que nosotros lo llamamos las pruebas de la iglesia, los sufrimientos de la iglesia, pero es tribulación. Vamos a mirar algunos textos para que nos demos cuenta de ello, que así lo hablaron los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento y el mismo Jesús. Mire, por ejemplo, se requiere edificar la iglesia, pero edificar la iglesia de Cristo durante estos 2000 años ha causado dolores de parto tanto a Cristo, tanto a sus servidores, como a la misma iglesia. Leamos Colosenses 1:24. Vamos a poner por allí en pantalla este texto para que ustedes lo puedan leer. Colosenses 1:24, que dice, mire cómo dice el apóstol Pablo:
ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Primera frase. Segunda, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Está oyendo? Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones, que aquí es tribulaciones. Este término aquí se pudiera traducir por tribulaciones. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo se considera un sufriente, pero no porque Roma simplemente lo quiera hacer sufrir, sino porque él hace parte de completar las aflicciones que faltan de Cristo, es decir, de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora miremos también, por ejemplo, al apóstol Juan hablando muy cerca de esto, porque él consideró que su exilio en la isla de Patmos era una coparticipación con la tribulación que las iglesias de Asia estaban sufriendo en ese momento. Espero que me estén siguiendo en todo esto. Apocalipsis 1, 9 y 10. Lea, por favor, hermanos, estos son los textos que usted debe allí, vea. Lápiz, tener en cuenta. Escuche cómo dice Juan, allí en el año 90 que se cree que escribe esta carta, tal vez 100. Mire cómo él habla. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Notan? No dicen la gran, porque ese es un tiempo de ira, que ya hablaremos de él, sino en la tribulación. En el reino, y aquí la palabra que estudiamos hace poco, y en la paciencia de Jesucristo, porque Jesucristo sí que está teniendo paciencia para con este mundo, que le envía misioneros, le envía misioneros, le envía misioneros, van campañas por toda parte. ¿Cuántas campañas se hacen en Colombia todos los días? Todos los días se hacen campañas evangelísticas, sin embargo la gente rechaza. Y no hay nada más duro que a uno lo rechacen. Tiene uno que tener mucha paciencia para aguantar el rechazo. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Porque cuando nos rechazan a nosotros, no nos rechazan a nosotros realmente. Rechazan a Cristo. El Señor dice, a quien ustedes reciben, a mí me reciben. Y a quien ustedes no, si alguno de ustedes no recibe, a mí no me reciben. Así que vuelvo a leer el texto completo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba allá? Por Cristo Jesús. Y este es el menor, el más pequeño en edad de los apóstoles. Recuerden que empezó muy jovencito el ministerio con Jesús. Y para Juan, la tribulación en la iglesia es la participación del reino y de la paciencia de Jesucristo. Entonces usted se va a amilanar porque está sufriendo algo. Y a veces incluso cosas naturales que sufre todo mundo. De pronto que no tuvo para pagar esta factura este mes, que de pronto tuvo un accidente, que de pronto tuvo un robo. Y hay gente que por esas cosas se quiere dejar apabullar. Eso le pasa al mundo normal, al inconverso le pasa. A la iglesia le estaban pasando otras cosas diferentes a lo que el mundo le estaba pasando. Porque a veces nosotros, la iglesia en este tiempo hasta está viviendo muy bueno. Por mal que nos esté yendo, nos está yendo bien y no estamos así como tan apurados como están otros creyentes en otra parte del mundo o como han estado en otros tiempos. Hermano, sea valiente. No se deje por los sufrimientos que de pronto esté pasando ahora,
por la falta tal vez de un empleo, o como predicaba el hermano ahora, aún con ese esposo que es un poco duro con usted, y de pronto usted decir, no, por allá no vuelvo a esa iglesia, o porque de pronto en la iglesia se encuentra con algún pastor que habla la palabra fuerte, o porque le reprende alguna cosa, o porque creyó algo que no era así de usted, o en la misma iglesia sucede, y yo por allá no vuelvo. No, hay que seguir adelante, no te puedes quedar, porque esto hace parte de avanzar en el reino. Esto es lo que nos está diciendo el libro de Apocalipsis iniciando. Escuchen, hermanos, los grandes apóstoles, y por no decir que esos 12 varones que anduvieron con Jesús, comprendieron paradójicamente que a través de la muerte que los asediaba, miren lo que entendieron, que a través de la muerte que los asediaba, se manifestaba la vida para muchos. Es muy similar a lo ocurrido con Jesús, que al morir ha traído la vida eterna a los creyentes. Si Cristo no hubiera muerto, si no hubiera pasado por esa hora de dolor, por esa noche de dolor, por ese día de dolor que pasó, ¿qué sería de usted y qué sería de mí? Vamos a leer 2 Corintios 4, 10 al 11 y nos vamos preparando para terminar hoy. Mire, Pablo vuelve a decir aquí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Él habla de los dolores y sufrimientos aquí. Pero escuche lo que dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. No por otra cosa, escuche, por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué textos? Es decir, que la iglesia y sobre todo los ministros, en aras de procurar la extensión del evangelio, han de participar de los padecimientos de Cristo. Está Colombia mismo. Aquí en el Valle del Cauca escucharán ustedes hablar de La Morena, escucharán hablar de Eucaris, y estaba hace días leyendo el libro de El Pentecostal, Bill Dross, El Pentecostal, y me aterró, hermanos. Si pueden leer ese libro, cómprenlo. Creo que lo están en este momento vendiendo también. Y es un libro interesante sobre las misiones que Dios empezó por el misionero Bill Dross aquí en Colombia. Creo que hay que recordar esa historia, y me aterraba ver cómo el hermano sufrió, su esposa sufrió, unas cosas terribles, accidentes y otras cosas más. Uno dice, pero ¿cómo alguien que está llevando la misión no tiene al lado ángeles que lo protejan y que nada le pase? No, en medio del dolor, en medio del hambre, en medio del sufrimiento, pero avanzaba. Y mire la media iglesia que hay hoy. 5,000, casi 500 pastores, 4,900 iglesias, una iglesia grandísima con pastores en otras. ¿Cuántos somos en total? Si extendemos todo a España, al Ecuador, a Bolivia y a los países donde esta iglesia ha llevado el evangelio. Hermanos, le valió la pena al hermano. Si él se levantara ahora, usted se imagina cuando el Señor le diga al hermano Bill, al hermano Larsen y a los demás que vinieron aquí a sufrir las persecuciones que sufrieron, cuando el Señor le levante, este es el fruto de la aflicción de su alma, de la de ustedes, de la mía y de la de ustedes, porque la iglesia participa de los sufrimientos de Cristo. Qué buena palabra es esta. Hermanos, la iglesia y sobre todo los ministros, vuelvo a repetir esta parte, en aras de procurar la extensión del evangelio, han de participar de los padecimientos de Cristo, lo cual también hará la iglesia digna de participar
de la resurrección de Cristo. Esto también es un asunto de dignidad. Terminemos con este texto, hermano Jairito. Filipenses 3, 10 y 11. Filipenses 3, 10 y 11. Y aquí hago un llamado a los servidores, porque hoy la iglesia que está en esta estructura, por eso digo, recordemos la historia del hermano Vildró, del hermano Larsen y de los demás misioneros que hubo aquí en Colombia, allá en el inicio. Porque, hermanos, hoy se coloca a un hermano en un cargo en la iglesia y no quiere sufrir para hacer ese trabajo. Quiere que todo sea fácil, quiere que todo sea llevadero y muy sencillo. Y cuando medio tiene una persecución, tiene una situación difícil, lo primero que hace es tirar el cargo. Una iglesia que se duerme, una iglesia que se queda frente a su gran tarea. Este sería el momento de que se levante un ejército grande, especial, por no decir que cada pentecostal haga parte de ese ejército de Cristo, que lleva la armadura de Cristo, que se para en los púlpitos, que se para en las calles, que llevan las cornetas, que van y hacen la refán, que siguen anunciando el evangelio en medio de la prueba, de la persecución, de los que se levantan en casa para decir, es que vas a dormir en la iglesia, es que vas a esto, es que vas a tener que llevarte de aquí, yo no sé qué. No, hermanos, es hora de seguir firmes en el nombre de Jesús. A los pastores también un llamado para que nos quedemos fieles al Señor. Los hermanos que van por esos ríos, por esas montañas, enfrentándose a la malaria, a las plagas, a los zancudos, a tantas cosas que quisieran detenerlos. Hermanos que están en contextos de brujería y que los atacan. Hace poco un pastor me decía que cuando entró al pueblo donde él fue a predicar, lo intentaron detener con brujería, le echaron algo sobre su cuerpo, fue al hospital. Allá en el hospital alguien, una enfermera, le aplicaba un líquido al suero que le estaban entregando para matarlo. El Señor le había avisado que lo iban a matar. Sin embargo, él invocó el nombre de Jesús y dice que ese suero se congeló. Nada pudo entrar y esa señora apretaba eso, apretaba para que le entrara. Cuando ella volvió como en sí, como que la tenían poseída, demonio, y volvió en sí, dijo, ¿yo qué estoy haciendo? Y salió corriendo de ese cuarto. Era el mismo enemigo tratando de detener la iglesia, pero la iglesia no se detiene. Los ministros no nos detenemos, seguimos avanzando. No podemos dejarnos ganar hoy por la comodidad o por las cosas bonitas que queremos tener, ilusionados con el brillo de este mundo. Debemos reaccionar y mantenernos firmes. Y como Pablo dice aquí en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Qué buena palabra y qué buen carácter tenía Pablo. Fue un perseguidor, pero luego se dio cuenta que esos perseguidos eran privilegiados, que eran parte del reino de Cristo, que eran cuerpo de Cristo Jesús y por lo tanto vivió todos los días de su vida, despojado de todo. No le importó tener algo aquí, porque esperó la gran ciudad celestial que había para todos. Hoy nosotros tenemos privilegios. Algunos podemos comprar esto, algunos podemos ir de viaje, algunos podemos hacer otras cosas, pero no nos acostumbremos a eso. Si en algún momento todo eso lo tenemos que tirar por amor de Cristo, lo tiraremos, pero nos quedaremos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Así que, hermano, no se me acobarde, porque la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Los que retroceden, los que tienen miedo de sufrir por Cristo, no son dignos de él, porque si Cristo murió por nosotros, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Cristo Jesús?